mi querido Perú? Soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. ¿Qué hacemos en Perú Potencia? Construimos una narrativa positiva del país. Mostramos peruanos y peruanas potentes que estamos empujando. Vamos para adelante como nos gusta. A través del programa Startup Perú de Proinnovate del Ministerio de la Producción, más de 1.200 emprendimientos de jóvenes han sido financiados en el 2026. ¿Esto qué es? Mayores soluciones tecnológicas y mayores modelos de negocio sostenibles que tanto necesitamos. Y ahora vamos a conocer una mujer potente. Te va a encantar, ¿ah? Quédate. Vamos a conocerla de una, profe. ¡Vamos! Hoy en el programa contamos con una hermana latinoamericana. Ella es vicepresidenta de Educación de Innova Schools Latam y de hecho todos sabemos que es un referente en innovación el grupo Innova, ¿no? Lo que está haciendo. Con ustedes, Elisa de Padua. Elisa, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Esta es nuestra mesa potente, te damos la bienvenida. Sabemos que tienes mucha experiencia en educación y de hecho quería preguntarte como primera pregunta, ¿cómo estamos en educación en el Perú? Bueno, afortunadamente tenemos muchos instrumentos objetivos para hablar de eso. Tenemos pruebas internacionales que nos hablan de lo central de la educación, que es saber si los estudiantes están aprendiendo o no. Y en eso Perú tiene muy buenas noticias, porque en las evaluaciones de tanto de la UNESCO como de la OECD, Perú es uno de los países que más ha progresado. Sus resultados han mejorado. Estás viendo el vaso medio lleno. Hemos progresado. Y eso es una muy buena noticia. Sin embargo, todavía los resultados están muy por detrás de otros países, tanto a nivel mundial como dentro de Latinoamérica. Entonces, depende de cuál es el foco que tú le pones, podríamos decir si estamos bien o estamos mal. Lo bueno es que esas respuestas siempre son mixtas y son muy ricas y podemos decir, vamos bien, pero podemos ir mejor. Ese sería mi resumen. Un desafío importante es la equidad, eso sí. Yo creo que en Perú uno de los grandes desafíos es poder llevar la calidad de la educación a todos los niños y niñas, independiente de dónde viven, de cuánto ganan sus familias, de qué colegio pueden acceder, que todos puedan encontrar educación de calidad. Y yo diría que ahí es donde está el principal desafío. Y también hay un desafío en el tema de los profesores, que es un problema mundial, ¿no? Hay menos profesores disponibles a nivel mundial, ¿correcto? Sí. Ese es un gran problema a nivel mundial, como tú lo dices. Nuestros profesores, hay menos personas que quieren ser profesores y además los que ya están en el sistema están muy cansados. Sienten que no son reconocidos, que están agobiados, que no se les paga tan bien como ellos esperarían y a veces prefieren dedicarse a otro tipo de labores en lugar de continuar en la educación. Es un desafío que cuando los líderes del mundo se juntan a discutir de educación, hablan de esto, dicen cómo podemos atraer mejores profesores. Y Perú no es la excepción. También tenemos que pensar en maneras de poder atraer ese talento que se necesita en nuestras salas de clases. Y en Innova en específico, ¿cómo están trabajando estos dos retos, tanto la equidad como la falta de profesores? Bueno, justamente la promesa de Innova es poder ofrecer una educación de calidad, una educación de altos estándares a un precio accesible. Ese es justamente el desafío y la promesa de Innova Schools. Y esta promesa no es solo palabras bonitas, sino que la hemos visto materializada en los resultados de la evaluación ENLA, que es una evaluación que hace el Ministerio de Educación del Perú, a todos los estudiantes del país. Y ahí lo que pudimos ver es que nuestros estudiantes rinden igual o mejor que los estudiantes de las 10 escuelas más caras del país. Entonces es una promesa que podemos mostrar que es verdad. Respecto de los profesores, también tenemos el desafío. Nuestros profesores también se cansan y empiezan a mirar otras oportunidades allá afuera, pero la verdad que nosotros tratamos de ofrecerles, primero, compensaciones interesantes y además un ambiente donde ellos sienten que pueden crecer. Y eso también los invita a quedarse. En general, nuestros profesores dicen que en Innova se sienten reconocidos, viven un buen clima laboral y nosotros tratamos de potenciar eso también. ¿Y hay alguna característica que ustedes traten de desarrollar en los estudiantes? Sí. Como motores de cambio del país. Por supuesto. Nosotros tenemos algo que le llamamos el sello Innova. Ese sello, bueno, como tú dijiste, yo soy vicepresidenta de Educación Latam.
porque ese es un sello que tratamos de impregnar en los estudiantes de los 4 países donde tenemos escuelas de Innova Schools. Es un sello que tiene 6 atributos y que creemos que son los que van a hacer que estos estudiantes en el futuro puedan cambiar sus comunidades, hacer comunidades más felices, más justas, más prósperas. Estos 6 atributos son, en primer lugar, la solidez académica. Es decir, los estudiantes tienen que dominar aquellas competencias que trabajamos en Innova School: matemática, lectura, ciencias, etc. Cuando hemos hecho encuestas sobre cómo se perciben nuestros estudiantes, esto destaca. Son muy buenos para colaborar con otros, trabajar en equipo, eso es central para el futuro. Son estudiantes que son capaces de cuidar de su bienestar y también del bienestar de los demás. Son estudiantes íntegros, o sea, hacen lo correcto aunque nadie los vea. Y el último, a mí me encanta, son únicos. Porque en Innova Schools no somos una fábrica de salchichas. Queremos que los estudiantes también potencien eso que a ellos los hace únicos y nosotros los acompañamos en ese camino. Entonces, estos 6 atributos son los que tratamos de fomentar en nuestros estudiantes para que puedan entonces cambiar el mundo. Antes de pasar a otro tema, porque el tema de Innova es bastante interesante, ¿no? Llevar hace 15 años ya Innova una propuesta de calidad a un precio accesible. ¿Cantidad de estudiantes que han pasado por las aulas de Innova? Sí, bueno, ya tenemos alrededor de 25.000 egresados y nos ponen muy orgullosos porque tenemos historias muy lindas que contar. Egresados que han generado computadoras a un precio accesible para que personas que no tienen los recursos las puedan usar. Egresados que están estudiando en las mejores universidades del mundo. Hace unos años ya tuvimos nuestra primera egresada estudiando un doctorado en Canadá, dedicada a temas de fomento de la participación de las mujeres en ciencias y también generando investigaciones acerca de energías renovables. Así que nuestros egresados nos ponen muy orgullosos. Oh, qué bueno que las mujeres estén en ciencia, que es tan importante. Vamos a cambiar entonces la foto. La IA, ¿es una oportunidad? ¿Es una amenaza? ¿Cómo la ves? Bueno, la IA es una herramienta, ¿no? Y va a depender mucho de cómo la usemos. Un martillo es una herramienta, pero también puede ser un arma. Yo creo que hay una gran potencia en la inteligencia artificial, en primer lugar, para hacer más eficiente la labor de los profesores. Hay mucho trámite burocrático que los profesores tienen que cumplir y la inteligencia artificial los puede ayudar a hacer esa carga más liviana. La inteligencia artificial nos puede ayudar también a asegurar que nuestro estándar de calidad se mantiene alrededor de todas las escuelas de Innova. Nosotros apostamos mucho por eso. La tecnología es la que nos ayuda a eso, porque le proveemos las mismas herramientas a todos los profesores a partir de la tecnología. Entonces, para nosotros es fundamental como una herramienta que garantice que la calidad, la misma calidad, llega a todos los salones de clase. La tecnología también le sirve mucho a los estudiantes para poder acceder a material de todo el mundo, para acceder a plataformas educativas y también para usar la inteligencia artificial como un tutor para cuando el profesor no está ahí. Por ejemplo, ese tiempo que los profesores pueden tener, ¿para qué lo van a usar? ¿Es un tiempo que entonces pueden disfrutar con su familia? Idealmente sí. No es un tiempo para llenarlo de otras tareas, porque también puede estar esa tentación. En el caso de los estudiantes, también, ¿será que la inteligencia artificial entonces puede reemplazar al profesor? Y ahí yo te diría radicalmente no. Y ahí es donde yo creo que está el peligro. Hay ciertas propuestas educativas que buscan reemplazar al profesor a través de la inteligencia artificial. Pero la verdad es que las investigaciones lo que nos han mostrado es que cuando los estudiantes aprenden a través de tutores de inteligencia artificial que abundan, pueden mostrar resultados prometedores en el corto plazo, pero en el largo plazo eso no permanece, porque no aprenden en profundidad. ¿Y por qué no aprenden en profundidad? Y esto también está investigado, porque tú aprendes mejor, logras un aprendizaje profundo cuando conectas con otra persona. Si esa conexión no existe, es un aprendizaje que entra por aquí y sale por allá. Entonces el profesor es fundamental para lograr esa conexión a nivel incluso neuronal, que también está investigado, con el estudiante y potenciar ese aprendizaje profundo. Entonces la inteligencia artificial, por supuesto que es una herramienta muy potente para ayudarnos a llevar un nivel de calidad superior y parejo a distintos lugares de Perú, pero el profesor sigue siendo fundamental. Aprendemos a través de la emoción, ¿no? Sí, Es la forma de... Y en matemáticas, que por supuesto yo también investigo mucho sobre la IA, hay una diferencia entre hallar un número e interpretar ese número.
y aún necesitamos pues, de nuestra cabeza para poder llegar a esa conclusión justa, ¿no? Que nos facilita una toma de decisiones finalmente. Elisa, verdaderamente hay muchas preguntas que te quiero hacer. Vamos a un corte comercial chiquitito, Ok. ¿sí? Ahorita regresamos para seguir con las siguientes preguntas. Vamos a hablar un poquito más de IA, la participación de los padres, si la educación es igual en costa, sierra, selva, etc., etc. ¿Está bien? Ok. Ya regresamos. Hoy más que nunca el Perú necesita talento. Por eso iniciativas como Becas Grupo Romero están formando millones de peruanos en habilidades para el trabajo o el emprendimiento. La gran Elisa nos está respondiendo muchas dudas que tenemos acerca de la educación, como por ejemplo, entendemos de que debemos adaptar la educación a la región, ¿no? Los chicos de la selva deberían aprender con diferentes elementos que los de la costa. ¿Se aplica de esa manera? Sí, eso es muy cierto porque los estudiantes se motivan por distintas cosas y tú te motivas más a aprender cuando conecta con lo que tú ves en el mundo. Entonces, obviamente, las referencias con las que aprenden los estudiantes tienen que ser cercanas para ellos. Imagínate que nosotros trabajamos con escuelas de 4 países distintos y hacemos esas adaptaciones porque son relevantes. Ahora, hay que tener mucho cuidado con no transformar esas adaptaciones en limitantes, porque un niño no va a poder motivarse con otra cultura. Me imagino que ninguno de nosotros ha ido al espacio, pero nos fascina pensar en las estrellas y en mundos que no conocemos. Entonces, la adaptación es muy buena para contextualizar, motivar y hacer que algunas cosas entren más fácil, pero no deberá ser una limitante, porque si hay algo que es súper importante, es que no importa dónde vivan los niños, tenemos que tener las mismas expectativas de aprendizaje para todos, porque tenemos que estar convencidos de que todos los estudiantes pueden aprender. Hay que darle oportunidad a todos los chicos, ¿no? Más allá de la condición que tienen. Y el rol de los papás, ¿cómo es el padre peruano? ¿Se involucra? ¿No? ¿Se mete mucho? ¿Poco? En tu experiencia de casi 2 años acá en el Perú, cuéntanos. Yo diría que las familias en el Perú se involucran bastante en educación. Al menos en Innova School son un socio indispensable para lograr esos aprendizajes que buscamos en los estudiantes. Muchas veces uno se imagina que involucrarse como familia en la educación de tus hijos es ser un segundo profesor. Insistir con las tareas, explicar cosas complicadas, incluso estudiar un poco para poder explicarle a tu hijo. Y la verdad es que lo que demuestran los estudios es que el compromiso de las familias tiene que ver con altas expectativas, es decir, yo sé que tú puedes, y transmitir eso, con ayudar a organizar el espacio para que el estudiante pueda tener una rutina. Y algo súper interesante que ha salido en algunos estudios es el tipo de conversaciones que se tienen en la casa. Pueden ser conversaciones estimulantes, hablar de lo que pasa en otros países, hablar de cómo podemos usar conocimientos que a lo mejor no siempre tenemos tan frescos, cómo los podemos usar para resolver problemas. Entonces, es súper importante transmitir que el rol de las familias no es ser un segundo profesor, que puede resultar un poco agobiante, sino en mantener esas altas expectativas, ayudar a organizar el estudio y mantener conversaciones que sean interesantes, donde a lo mejor los niños pueden ir aplicando lo que conocen y lo que aprenden en el colegio. Vamos a hablar de lo bueno y lo malo que tienen los niños peruanos, ¿no? ¿Con qué competencias o qué características crees que tiene el alumno peruano en positivo? Porque sabemos que somos chambas, sabemos que somos creativos. Parte de Latinoamérica tenemos esas características en común. ¿Tú qué encuentras en el niño peruano? ¿Qué has identificado? Te puedo hablar un poco de los estudios que hay sobre los niños en Latinoamérica, donde se ha relevado la capacidad de leer un texto y poder hacer inferencias, es decir, poder leer entre líneas. Eso es algo más o menos interesante que ha saltado en algunos estudios. Y de los estudiantes peruanos, yo te podría hablar sobre todo de los estudiantes de Innova, porque sí hemos hecho estudios para que nos hablen de cómo ven a nuestros egresados. Por contraste, yo te podría decir entonces cómo ven a los egresados de otras escuelas. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años donde lo que salió de ese estudio era las 3 Cs para hablar de nuestros egresados. Muy comunicativos, muy creativos y muy colaboradores. Y cuando preguntábamos a distintos agentes, personas que trabajaban con ellos en las universidades o empleadores, nos decían esto destaca respecto de otros. Porque muchas veces estudiantes brillantes van a la universidad y cuando les toca hacer un trabajo en grupo no saben qué hacer. Y en la universidad se hace mucho de eso. En cambio,
nuestros estudiantes fluían en ese trabajo y muchas veces lo lideraban. Y eso llamaba la atención de quienes estaban trabajando con ellos. Interesante. Y en el caso de competencias negativas, ustedes enfrentan año a año un perfil de alumno, el ingresante, que tienen que trabajar para poder superar ese mal hábito. Es difícil hablar de características negativas, no me gustaría ponerlo en ese sentido. Sí te puedo decir que para los profesores está siendo cada vez más desafiante lidiar con un clima de aula positivo. Sobre todo después de la pandemia, a los estudiantes les costó regularse y es bastante generalizado esto de que a los estudiantes les cuesta un poco más conectar con la disciplina que se requiere dentro del aula. Es decir, poder poner atención, concentrarse en eso que te están pidiendo. Sí, pero también no le echemos la culpa solamente a los estudiantes. Ahí también hablábamos de tecnología hace un rato. Y bueno, a mí me encantan los estudios, como habrás visto. Y hace poco salió un estudio de cómo esto de estar viendo reels, videitos que duran apenas un minuto, está empezando a afectar nuestra capacidad de prestar atención a algo un poco más largo y más complejo. Eso ya está teniendo un impacto. Y eso los profesores lo viven. Entonces, por eso te decía, no me gustaría hablar de características negativas, sino más bien de cómo el modo en el que estamos moldeando nuestra sociedad y la tecnología está empezando a afectar también a nuestros estudiantes. Y el tema del manejo del clima de aula es un desafío no solo para los profesores de Innova, sino también transversal. Es algo que se ha visto no solo en el Perú, sino también en otros países de Latinoamérica. Entonces ahí tenemos un súper desafío. Y recuerdo también que me preguntaste por las familias. Esa es otra súper importante. Que nos ayuden a regular el uso de las pantallas. Está clarísimo que antes de los 6 años los niños no debieran tener acceso a pantallas. Y luego de eso debiera ser un acceso muy limitado, con mucho control, porque les está afectando su capacidad de pensar y de concentrarse y de rendir bien en el colegio. Entonces, nosotros mismos estamos matando su potencial. Ese era un punto que me había olvidado, muy importante para el trabajo con las familias. Entonces, claro, características negativas no diría. Yo diría que hay problemas que se han ido acentuando o que han ido apareciendo producto de cómo estamos configurando nuestra manera de interactuar como sociedad. ¿Y el Estado qué es lo que debería hacer para acelerar el proceso o la mejora educativa? Si la educación no se prioriza, la educación no va a mejorar. Los países que han logrado mejorar su educación son países que se han comprometido con la educación como una prioridad, con recursos y con la generación de políticas que vayan al centro, con un foco en resultados, porque no puede ser una inversión sin saber cómo está funcionando esa inversión, y con alianzas estratégicas con quienes están desarrollando cosas interesantes, a lo mejor en espacios más reducidos, pero para poder potenciarlas y llevarlas a todas las escuelas. Entonces el Estado, por supuesto que puede hacer mucho por la educación, pero requiere de un esfuerzo de priorizarla. Muy cierto, debemos colocar la educación como prioridad, pero seguramente nos estamos preguntando en nuestras casas, ¿educación en qué? Sí, muy buena pregunta. Bueno, el mundo está cambiando vertiginosamente. Antes, cuando hablábamos de educación, decíamos, vamos a educar en esto, porque entonces luego los estudiantes van a aprender esto, se van a titular y van a ser médicos, van a ser profesores, ingenieros. Ahora eso ya no funciona así. Y estamos educando para un mundo que nadie sabe exactamente cómo va a ser. Sin embargo, yo creo que lo que va a mantener a la humanidad cohesionada y va a ayudar a construir un mejor mundo es trabajar en esas habilidades que nos ayudan a ser un mejor ser humano. Tenemos que formar a los estudiantes en su capacidad de cuidar de sí mismos, de cuidar de los demás, de ser empáticos, de poder trabajar junto con otros. También tenemos que educarlos en poder entender mejor el mundo. ¿Y por qué lo digo así? Porque creo que cuando trabajamos las áreas de matemática, lectura, escritura, ciencias, no es por esas áreas en sí mismas. Yo creo que antes se entendía un poco así, sino esas áreas al servicio de entender mejor el mundo. Y eso es clave. O sea, a veces dice, las competencias del futuro, y uno las lee y dice, uy, pero aquí no está ni lectura, ni matemática. ¿Qué hacemos? ¿Ya no hay que enseñar eso en el colegio? Claro, por supuesto que hay que enseñarlas. Imagínate que hablábamos de la pandemia hace un rato y un estudio mostraba que aquellas personas que tenían una baja competencia matemática era más probable que tomaran conductas de riesgo,
durante la pandemia, porque no eran capaces de interpretar correctamente los datos, las medidas, Eso me la gusta. efectividad de las vacunas. Cuando se hablaba de que esto crecía exponencialmente, pero si son 1000 casos, no más que importa. Pero es un crecimiento exponencial. Entonces, eso también, la matemática no solo es por saber matemática, es porque nos ayuda a entender mejor el mundo. La lectura, qué importante en un mundo donde las noticias falsas abundan. Tenemos que ser capaces de distinguir los hechos de las opiniones, de las mentiras. Entonces, ¿educar para qué? Para esas competencias que nos hacen mejor ser humano y también para todos esos conocimientos y competencias más del currículo tradicional, pero al servicio de entender mejor el mundo. Hermoso, hermoso, Elisa. Vámonos a un corte comercial y vamos a cerrar con unas conclusiones. ¿Me ayudas con unas conclusiones finales de lo que has estado comentando? Yo apunto todo en mi cuadernito azul, este es mi cuadernito potente. Acá tengo algunos puntos que te quiero comentar y los discutimos ya para cerrar la entrevista. Ya regresamos. Un peruano ahorrador que compra inteligentemente reconoce las grandes oportunidades. Y esta es una de ellas. Llegó Zip, la nueva billetera digital que te devuelve plata por tus compras. Y le dice Zip se puede al ahorro cotidiano. Puedes usarla en cualquier establecimiento que acepte Visa y te brinda promociones y descuentos exclusivos. Descarga Zip ahora mismo, porque tener devoluciones de plata por tus compras, Zip se puede. Y vamos a revisar en nuestro libro potente las conclusiones. Primera conclusión, debemos colocar a la educación como prioridad. ¿Estás de acuerdo? Por Si no, supuesto. no hay cambio. No, si la educación no es una prioridad, no vamos a ir a ninguna parte. Escuchemos Perú, ahí está. Esa es la fórmula. Educación primero y empezamos todos. Sí, y eso no es solo decirlo. Es poner ahí los recursos, poner el mejor talento, ponernos metas, qué es lo que esperamos cambiar, monitorear esas metas para ver cómo las vamos logrando y ponernos todos juntos a trabajar por eso y no transar, porque a veces siempre hay fuerzas que te dicen, no, pero no importa, mira, mejor nos preocupamos de esto otro. La educación es un proyecto de largo aliento, no es algo que se va a solucionar en un par de años y por lo tanto tiene que superar como prioridad cualquier elección política, cualquier gobierno de turno. Tiene que ser una prioridad nacional. Trabajar juntos. Tiene que ver la conclusión número 2 con los profesores. Tienen la capacidad de enseñar, los buenos profesores, a través de la emoción, ¿no? Eso, primero que nada, va a hacer que, a pesar de que yo he escuchado por ahí que los profesores van a desaparecer con la inteligencia artificial, yo lo dudo mucho. Acá no. Yo lo dudo mucho. Y además, creo que apoyar a los profesores para que puedan hacer esas conexiones emocionales con sus estudiantes tiene que ser clave. Cuando hablamos de poner la educación al centro, es poner a los profesores al centro. Correcto. Es una educación, por supuesto, para los estudiantes, pero ¿quiénes son los que hacen la magia? Son los profesores y las profesoras. Entonces, poner la educación como prioridad es preocuparnos de que los profesores tengan las mejores condiciones para poder hacer su trabajo. Hermoso. Y tercera conclusión, no sabemos pues las carreras que van a haber en el futuro, ¿no? Pero sí podemos darles las competencias a los alumnos para enfrentar ese futuro. Sí, totalmente. Te decía, estas competencias que nos hacen mejores seres humanos, que nos ayudan a poder trabajar con otros, a ser creativos para enfrentar la incertidumbre, a cuidar nuestro bienestar, para manejar todos los conflictos sociales y las cosas que nos pueden desestabilizar, ser buenos para comunicar y para entender el mundo. Y, por supuesto, todo el conocimiento que ha acumulado la humanidad a través de lo que en el currículo lo separamos en las materias tradicionales al servicio de entender mejor el mundo. Si nos pudieras dejar un pensamiento, una recomendación, Elisa, de la experiencia que has tenido en toda tu vida educativa y la experiencia de casi 2 años acá en el país, ¿qué nos podrías decir? Muchas veces las barreras que ponemos a la educación no son barreras inamovibles, son barreras que con voluntad se pueden movilizar para ayudar a todos los estudiantes a florecer. Pero lo importante ahí entonces es movilizar esa voluntad para romper con esas barreras, porque todos los estudiantes tienen ese potencial para lograr grandes cosas. Hermoso, y es muy cierto, la capacidad la tenemos, falta las ganas, una hoja de ruta, empezar a trabajarlo unidos. Estoy seguro que en poco tiempo pueden haber cambios significativos, ¿no?
para todo Latinoamérica, por supuesto, nuestro país, el Perú. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a invitarte de nuevo, ha sido muy interesante. Bueno, cuando quiera. ¿La han pasado bonito en el programa? Acá tenemos en este caso, vecinos potentes que nos ayudan a sacar nuestro país adelante y que nos motivan a todos a trabajar por ese norte. Ya sabes que te esperamos en el siguiente programa. Aquí vamos a estar. ¿Mm?